Universidad de Sonsonate. Métodos probabilísticos. Integrantes: Stephanie Michelle Pelloso González, Madeline Gisela Bernardino Rivera, Catherine Samantha Batres Castillo, David Osvaldo Flores García. Experimento factorial. Influencia de la marca del aceite y el nivel de llama del quemador de la estufa en el tiempo de fritura de los alimentos. Realizamos un experimento para poder aplicar la prueba F para el modelo de diseño factorial de 2 factores. Dicho experimento se trata de medir la cantidad de tiempo en minutos para que una cierta cantidad de papa y aceite se pueda freír satisfactoriamente. En este caso, nosotros utilizaremos 3 distintos niveles de llama, los cuales son medio, intermedio y máximo, siendo este el factor B, y 4 tipos de marcas de aceite, siendo este el factor A. Se determinará si el factor A, B y la interacción de A y B interviene en el tiempo de fritura y así poder comprobar cuál de las marcas de aceite y nivel de llama son más convenientes para realizar dicho proceso. Comencemos. En el presente experimento utilizamos 4 marcas de aceite diferentes, donde mostramos el proceso que hicimos con cada una de las marcas y los resultados que obtuvimos. Utilizamos la marca de aceite patrona y los materiales que utilizamos. Les mostraremos todo el proceso que hicimos con cada una de las marcas. Utilizamos una cacerola, utensilios para tomar las papas cuando ya estén freídas, servilletas y algo muy importante, tener un dispositivo para medir el tiempo de previsión de cada una de nuestras réplicas. Un dato importante es que utilizamos 9 réplicas para cada una de las marcas de aceite y esas 9 réplicas se dividen en 3 grupos, donde haremos 3 réplicas utilizando la llama de la cocina a nivel mínimo, otras 3 réplicas utilizando la llama de la cocina a nivel intermedio y otras 3 réplicas utilizando la llama de la cocina en nivel máximo. Utilizamos aproximadamente una taza de aceite para hacer las 9 réplicas de cada una de las marcas de aceite. Una vez teniendo nuestra taza de aceite, vamos a ponerla en nuestra cacerola y les mostraré una imagen de cómo se ve antes de empezar a freír nuestro experimento. Esta es una imagen cuando ya pusimos nuestro primer experimento de nivel mínimo y les mostraré las marcas de aceite que utilizamos para seguir haciendo nuestro experimento. Y al final les mostraremos el resultado que obtuvimos de cada una de las marcas de aceite. Hicimos el experimento con el aceite de la marca Bonella. Experimento con la marca de aceite Mazola. Experimento con la marca de aceite Capullo. En esta tabla se encuentran presentes los valores obtenidos en minutos para cada prueba realizada. Prueba F para el modelo de diseño factorial de 2 factores. Pasos a seguir. Paso número 1. En el primer paso tenemos las hipótesis nulas. La primera es para probar la hipótesis de no diferencia debido al factor A, que es que todas las medias aritméticas de los tipos de aceite son iguales. Hipótesis nula número 2. Tenemos para probar la hipótesis de no diferencia debido al factor B, que es que todas las medias aritméticas de los 3 niveles de llama son iguales. Y la tercera es para probar la hipótesis nula de nueva interacción de los factores A y B. Paso número 2. Tenemos las hipótesis alternativas. Como primera hipótesis alternativa del factor A, se tiene que no todas las medias aritméticas son iguales en cuestión de marcas de los tipos de aceite. En la hipótesis alternativa número 2,
se tiene que no todas las medias aritméticas son iguales en cuestión de los tipos de llama. Y en la tercera hipótesis alternativa, se tiene que A y B no son iguales a 0. Paso número 3. Tenemos el nivel de significación con un 95% de aceptabilidad y a un doble extremo que nos da un valor de 0.025. Paso número 4. Tenemos, como se muestra en la tabla, la letra C de columnas representa la cantidad de marcas diferentes de aceite que usamos en nuestras pruebas. La letra R es de filas, que representa los 3 niveles de llama que utilizamos. N' representa la cantidad de réplicas que hicimos con cada llama de papas. Y N, que es la representación de la cantidad de resultados totales. Paso número 5. Tenemos la identificación de fórmulas para nuestra prueba F, para el modelo de diseño factorial de 2 factores. Como FA tenemos para el primer factor la marca de aceite, para el segundo factor FB tenemos la llama y FAB es para ambas. Número 6. En este paso tenemos la determinación de valores críticos. Para nuestro primer factor tenemos un valor de 4.32. Para nuestro segundo factor tenemos un valor de 3.72. Y para los 2 factores combinados tenemos un valor de 2.99. Paso número 7. Esta es la tabla que vamos a utilizar para realizar el paso número 7. Para encontrar la varianza del error, primero vamos a encontrar la suma de los cuadrados debido al error. Para eso primero tomamos de la tabla de datos que nos dieron al inicio del ejercicio y vamos a elevar cada dato al cuadrado. Después vamos a hacer la sumatoria de todos los datos y eso nos dio 11.002.74. Después vamos a sumar las 3 réplicas y eso lo vamos a llevar al cuadrado. Luego sumamos los cuadrados que nos dieron y nos queda con un valor de 32.973.14. Entonces, el valor de SSE quedaría de 11.69. Para encontrar el MSE, vamos a dividir el SSE entre R por C y eso multiplicado por N' menos 1 y así obtenemos la varianza debido al error que nos dio como resultado 0.487375. Para encontrar FA, lo primero que vamos a hacer es ir a la tabla de valores que nos dan al inicio del ejercicio y vamos a tomar los totales verticales. Esas serían nuestras X, las cuales las vamos a elevar al cuadrado y la suma la vamos a dividir entre C por N. A esto le vamos a restar el gran total, recordando que el gran total es lo que une los totales verticales con los horizontales. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre R por C por N, que sería 3 por 4 por 3. Eso sería el SSFA, que nos dio como resultado 3.354.80. Ahora, procedemos a encontrar el MSFA, el cual tenemos que dividir el SSFA entre R menos 1, que está en nuestra tabla de grado de libertad que equivale a 2 y nos da como resultado 1677.40. Ahora, para encontrar FA, vamos a dividir el MSFA entre MSE y como resultado nos da 3441.70. Para encontrar FB, vamos a ir nuevamente en la tabla inicial de valores y vamos a tomar los totales horizontales. Ahora, eso será nuestra X y eso vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a sumar.
La sumatoria nos da un total de 66.967.98. Ahora eso lo vamos a dividir entre R por N y le vamos a restar el gran total al cuadrado entre R por C por N. Así obtuvimos el SSFB, que nos da un total de 178.43. Ahora vamos a encontrar el MSFB dividiendo el SSFB entre C menos 1, que es 3. Y como respuesta obtenemos 59.47. Ahora procedemos a encontrar el FB. Para eso vamos a dividir el MSFB entre el MSE, que ya lo habíamos encontrado antes, que es el MSE. Esta operación nos da un total de 122.04. Para encontrar FAB, lo primero que vamos a hacer es encontrar la suma de cuadrados debido al factor AB. Para eso, vamos a utilizar la tabla donde sumamos las réplicas y elevamos al cuadrado. Eso lo vamos a dividir entre n. A este resultado le vamos a restar 127.406.98 entre C por n, que sería lo que se utilizó para encontrar FA. A este resultado le vamos a restar 66.967.98, que es lo que utilizamos para encontrar FB, y lo vamos a dividir entre R por N. El resultado le vamos a sumar el gran total al cuadrado y lo vamos a dividir entre R por C por N. Así obtenemos SSA, que nos da un resultado de 195.36. Y ahora, para encontrar MSAB, vamos a dividir el SSAB entre R menos 1 por C menos 1, que eso sería 3 por 2 igual a 6. El MSAB, que nos da como resultado 32.56. Para encontrar FAB, lo obtuvimos de la división de MSAB y MSE, que nos dio 66.80. Y los resultados son los siguientes. Para el factor A, 3.441.70. Para el factor B, 122.04. Y para el factor AB, 66.80. Continuando con el paso 8, se establecerá si los valores obtenidos en el paso anterior son aceptados o rechazados según la hipótesis nula. Para ello se dibujó una curva para cada factor y se comparó con los valores críticos encontrados en cada factor en el paso 6. Para el factor A se obtuvo 4.32, que corresponde al FU del factor A, y un 3.441.70, el cual es notablemente superior al 4.32, que sería el límite del valor aceptado, por lo cual nos cae en zona de rechazo. Para el factor B se obtuvo un valor de 3.72, que corresponde al FU del factor B, y un 122.04 que obtuvo el paso 7, el cual es mayor a 3.72, por lo tanto también cae en zona de rechazo. Y para la interacción de los factores A y B tuvimos un 2.99, que sería el FU del factor AB, y del paso 7 para dichos factores un 66.80, el cual nos indica que cae en zona de rechazo. En el paso 9 se define si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, y los resultados fueron que para el factor A se rechaza la hipótesis nula, para el factor B se rechaza la hipótesis nula, y para el factor A y B también se rechaza la hipótesis nula. Paso 10 se definieron las conclusiones, las cuales fueron que para la intensidad de la llama utilizada en el experimento
sí se tiene una diferencia muy notable en el tiempo promedio de la fritura ideal de las papas. Para la influencia en la rapidez de fritura de las marcas de los aceites, se tiene diferencia considerable en el promedio del tiempo. Para la interacción de los factores A y B, sí existe evidencia de un efecto de influencia mutua entre la marca de los aceites utilizados y el nivel de la llama aplicada. Entonces, se pudo definir que el nivel de la llama y la marca del aceite utilizado para la fritura de las papas sí intervienen directamente. De los efectos de interacción, se calcularon las medias de cada grupo en réplicas, las cuales sirven para graficar y visualizar directamente los resultados obtenidos en tiempo, en el cual se observa que para el factor B, que es la marca de los aceites, se obtuvo con menores tiempos para los tres tipos de nivel de llama, que es el factor A, fue la marca patrona, y la marca que obtuvo los mayores resultados en tiempos para los tres niveles de llama fue la marca capullo. Con esto se puede considerar que para obtener un resultado menor en el tiempo de fritura de nuestros alimentos, en este caso papas, debemos utilizar un nivel de llama máximo que influye notablemente con los otros niveles, y en el caso de las marcas sería patrona, ya que se logró determinar que sí influye en el tiempo de fritura satisfactoria, ya que en el paso 9 se pudo determinar que las medias de tiempos para la realización de este proceso no son iguales debido a sus factores. Lo anterior se puede dejar mayormente evidenciado realizando el proceso con cada una de las parejas de medias al comparar respecto al alcance crítico apropiado. Ya obtenido el alcance crítico, se pueden definir el número de comparaciones para las filas y columnas. En este caso, para las filas sería 3 y para las columnas 6. Empezando por las filas, se puede notar que la diferencia de la media 1 menos la media 3 es de 16.87, que para la diferencia de la media 1 y la media 3 es de 18.92, que la media 2 menos la media 3 da un resultado de 2.04, de lo cual se puede destacar que existe una diferencia notable entre la llama mínima y la máxima, y que para las diferencias de medias en el nivel de llama medio y máximo se tiene la menor diferencia, pero aún así superan ambas al alcance crítico, lo cual nos deja reflejado que el nivel de llama mínimo, medio y máximo sí difieren con respecto al tiempo de fritura necesario. De esta manera se realizaron las 6 comparaciones de diferencia de medias para las columnas, de lo que se destaca la mayor diferencia de tiempo entre la marca 2 Mazola con la marca 3 Capullo y la marca 1, que sería patrona, siempre con la marca Capullo, reflejando tener resultados muy diferentes en tiempo de ambas marcas sobre la marca Capullo, reflejando también que las marcas patrona y Mazola tienen la menor diferencia, siendo las dos marcas con mejores resultados en tiempos, superando por muy poco patrona Mazola, y de igual forma se demuestra que todas las diferencias son mayores al alcance crítico, por lo cual se puede dejar evidenciado de que las marcas de aceite utilizados en el proceso de fritura de alimentos, ejemplificándolo en este caso con papas, sí influyen.